Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast Confía en tu Poder, donde hablaremos de cómo conectar con nuestra esencia, despertar nuestro potencial y avanzar hacia nuestra mejor versión. Confía en tu Poder, el podcast de Ale Pérez. Hola, hola a todos. Estamos aquí en un nuevo capítulo del podcast. Yo hoy estoy muy contenta que tenemos a una tremenda invitada, la Bárbara Silva, presidenta de Her Global Impact. Ella es asesora de innovación y ha asesorado a líderes, gobiernos, empresas. Ha trabajado, tiene una trayectoria internacional, ha trabajado en México, en Estados Unidos, en Dinamarca. Introdujo Singularity University en Latinoamérica. Y es fundadora de Her Global Impact, que es un semillero de mujeres líderes. Con este curriculazo, no puedo más que dar las gracias de tener esta tremenda invitada. Hola, Bárbara. Hola, Ale, ¿cómo estás? Qué rico estar compartiendo este momento contigo. Sí, qué rico tenerte acá y poder aprender de ti, sacarte el jugo. Tú que mentoreas mujeres, básicamente está como en tu ADN. Queríamos, en el fondo, conversar el cómo nosotros poder ir construyendo nuestra mejor versión en la era digital y hablar un poco de innovación y innovación aplicada a la reinvención profesional. Sobre todo, como conversamos, bueno, antes del podcast, que la innovación, en el fondo, más allá de que a veces se entiende que sea redes sociales, sino que como que la verdad la innovación también en nuestros desarrollos de carreras como profesionales. Uh-huh. Entonces quería preguntarte, Bárbara, ¿cómo un poco, para partir, conocer un poco de tu historia? Entiendo que tú estudiaste psicología y que tú misma has tenido en tu propia carrera distintos hitos que han ido haciendo que te hayas ido como reinventando hasta lo que eres ahora. Sí, bueno, para mí la innovación es una forma de conducirme en la vida. En el fondo, la vida se trata de ensayo y error y avanzar y aprender y ojalá rodearse de personas más inteligentes que uno que te brinden una visión, una perspectiva y que de alguna otra manera te permitan avanzar de una forma más firme y acelerada en tu carrera. Entonces, obviamente, cuando uno sale de la universidad, quiere devorarse el mundo, siente como que no hay nadie mejor que uno y hay mucha arrogancia por la ignorancia de la experiencia, ¿no? De la falta de experiencia, a veces uno ahí empieza a tropezar. Entonces, creo que en el fondo si uno cuando joven, cuando está en la universidad, tuviese mentores o mentoras que nos conducieran en los vaivenes de cómo conducirse en el mundo corporativo, si uno quiere emprender, creo que la curva de aprendizaje de muchas jóvenes profesionales sería mucho más rápida. Y creo que ahí, por lo menos, ya se está gestando una cultura en el país de mujeres que ya han llegado a cierto pic profesional, que están destinando tiempo para mentorar a nuevas generaciones. Entonces, yo estudié como carrera primaria la psicología organizacional, fui de la primera generación de psicólogas organizacionales del Adolfo Ibáñez, hice el magíster, hice programas de coaching ahí, o sea, siempre he sido como la primera en meterme en cosas que son apuestas y que han sido buenas. Llegaba en su momento también, me imagino que muchas personas te dijeron, oye, ¿estás segura? Esto es nuevo, porque siempre viene ese miedo también que uno siente desde el entorno cuando uno quiere hacer algo que tal vez es nuevo. Exactamente. Y entré al mundo corporativo, pero entré en un área que era más un mundo de ingeniería que de la psicología. Trabajaba en planificación estratégica y veía cómo en las organizaciones se desarrollan los procesos de planificación. Entonces yo, en el fondo, ahí me di cuenta, entre el 2007 y el 2009, que había mucha desconexión en los equipos de trabajo, en los equipos de empresas multinacionales. Entonces, en esa época me preguntaba cómo crear un sistema tecnológico para que se coordinen los distintos países y se puedan
tomar a cabo decisiones mucho más ágiles, porque habían ocasiones que las decisiones en una empresa se tomaban en 2 meses, 3 meses, y un ejecutivo estaba viajando, o sea, fregástico en la decisión. Entonces, en el fondo, mi visión era automatizar todo eso. 2008, o sea... Claro, muy visionaria, muy visionaria. Pero en esa época yo tenía mucha energía, poca experiencia, y por lo tanto el no entender cómo funcionan las culturas organizacionales de pronto te genera tropiezos. Entonces, así partió mi despegue profesional, y de pronto salí de la organización y me encontré con que yo no era ni tan psicóloga, ni tampoco era ingeniera, porque acá en Chile la cuestión es rígida. Los ingenieros son para una pega y los psicólogos para otra. Entonces yo era un poquito de todo, y entonces entré como en esta especie de crisis vocacional, porque digo, ¿qué hago? Porque siempre me ponía una meta, la alcanzaba y quedaba vacía. Entonces, ahí fue donde tomé la decisión de irme de Chile y explorar. Y quise irme a Dinamarca, porque era uno de los países que tenía el índice de felicidad más alto del mundo. Pero, o sea, fue una decisión impulsiva, o sea, fue como... ¿Y tú qué edad tenías ahí? ¿Mm? ¿Qué edad tenías ahí cuando tomaste esa decisión? 26 años, 25 años. No, perfecto. Sí. Y ahí dijiste, y dijiste ya Dinamarca, ¿y te lanzaste al vacío o planificaste algo desde acá? ¿Cómo fue ese? No, me lancé al vacío, o sea, en esa época busqué Craigslist, encontré una familia danesa donde vivir, llegué allá, me compré una bicicleta y empecé como a explorar, porque de partida no conocía el idioma, no conocía la cultura, no tenía ninguna red de contacto, o sea, fue como vamos a descubrir este país. Y entonces al final estaba la metáfora de como conducirse en bicicleta sin rumbo, pero descubriendo, muy abierta y explorando, porque en el fondo yo iba entrando a distintas realidades en Dinamarca y me encontré con la cajita de la sustentabilidad, donde estaban los molinos de viento y todo el tema renovable. Me entré a visitar muchas universidades, quería entender cómo eran los programas académicos, entonces iban, pero años luz de lo que estaba pasando en América Latina, o sea, mallas flexibles, programas híbridos, el estudiante gestiona su carrera, o sea... No, eso está años luz hasta de lo que hay hoy día. Ya han pasado años. Iba a los supermercados y ya existían las cajas automatizadas robóticas, o sea, para mí fue un viaje al futuro que fue revelador, porque me abrió la perspectiva de que el mundo era más grande que el que yo estaba viviendo y que había millones de oportunidades que uno podía explorar, y que en el fondo, manteniéndose en un solo lugar, era difícil de que uno pudiese aprender. Y entonces me di cuenta que este viaje era una especie del primer paso del mundo de la innovación, porque uno cuando empieza a innovar empieza a explorar, empieza a conocer, empieza a capturar información. Entonces para mí fue como mi viaje exploratorio. Y me fui a pensar 3 preguntas que eran difíciles de responder. ¿Cuál era mi propósito en la vida? ¿Cuál era mi pasión y cuál era el legado que quería dejar en la sociedad? Y son preguntas que uno se hace cuando está a punto de morirse, no a los 25, 26 años. Sí, pero yo creo que es una pregunta que uno cada vez se la hace más temprano, ¿o no? No sé si tú tienes la misma percepción, sobre todo como en la búsqueda del propósito, de buscar algo como que te apasione. Creo que hoy día se está haciendo, o sea, las personas nos estamos haciendo esa pregunta con mucha más frecuencia, o porque alguien la instala como un punto de vista, o porque hemos tenido un quiebre en la vida, ¿no? Entonces, los quiebres muchas veces nos hacen entrar en lo profundo de uno y hacernos las preguntas existenciales. Y entonces, claro, el encontrar ese propósito toma tiempo. Hay personas que puede tomarle toda la vida, o puede ser que en distintas etapas de tu vida uno vaya mutando este propósito. Claro. Pero lo lindo es que finalmente cuando uno tiene una visión sobre a dónde quiere llegar,
va construyendo metas y va avanzando, pero el Claro. hecho de ponerse una meta de corto plazo te da una sensación de vacío si es que no hay algo más grande que tú puedas aportar a, no sé, a tu núcleo familiar o a la sociedad. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Oye, perdona, que ahí el déficit atencional me jugó una mala pasada y nada, que quise como ahondar ese tema, pero me interesa mucho que sigamos profundizando en tu experiencia. Entonces, tú te fuiste a Dinamarca, empezaste tu viaje exploratorio, empezaste en el fondo con estas preguntas de qué es lo que quiero hacer, mi propósito, y ahí fue que te fuiste, bueno, y ahí te fuiste a México, te fuiste a Estados Unidos. ¿Cómo fue Ahí decidí focalizarme en la innovación. Ah. Y tenía que hacer el viaje, pues tenía que construir el viaje entre el mundo de la psicología y la innovación. Si bien yo había trabajado en proyectos tecnológicos en una empresa, no tenía ni la metodología ni las bases para ello. Entonces, postulé a muchos programas de innovación en Europa, en todos quedé, y quise postular a Becas Chile, y no quedé, porque yo no era ingeniera, mi perfil no calzaba con el programa con el cual yo estaba postulando. Entonces, también en el camino me di cuenta que había muchas puertas que tenía cerradas y tuve que abrirlas de distintas maneras para lograr mi objetivo. Entonces, bueno, dije ya, cuando no estudiaré en Europa, estudiaré acá, y hice una maestría en gestión de la innovación, donde éramos solamente 3 mujeres. Heavy. Esto fue en el 2010. Éramos 3 mujeres y donde yo en mi vida había conocido la palabra machismo. O sea, no estaba ni siquiera en mi realidad, en mi mundo nunca había visto machismo, porque siempre me crié en colegio de mujeres, una carrera que es de mujeres, rodeada de mujeres. Entonces, como que cuando entré a la escuela de negocios, estudiar gestión de la innovación, y éramos 3 mujeres, y yo era la más joven de todo el curso, y veía que mis compañeros eran sobre 50, 60 años, y tenían como eran conductas extrañas que yo no sabía interpretar, hasta que después de un tiempo, o sea, mucho tiempo, entendí que era machismo. Pero ni mi abuelo, ni mi papá, ni ninguno de los hombres de mi familia era machista. Entonces, me costó mucho entenderlo. Claro. Y entonces ahí me di cuenta de que habían temas, pero no importa, para mí el pasar por esa maestría era una transición, porque tenía un paso más grande, que era irme a Silicon Valley, porque en el fondo yo quería estar en la meca de la innovación, o sea, donde Claro. están quemando las papas. Entonces, en el fondo, para mí, al hacer la maestría fue un entrenamiento para llegar mejor preparada al paso siguiente, que era Silicon Valley. Y ahí me acuerdo que postulé a Singularity University. Antes de postular fui a conocer Singularity, y la verdad es que me voló la cabeza. Fue como que dije, este es el lugar donde quiero estar, pero como empaparme de lo que se viene, y postulé, y quedé, y me becaron, y entonces fui la primera chilena becada por Singularity University en Silicon Valley. Y la cuestión es que llego allá y me encuentro con un mundo así, pero increíble. Primero, mis compañeros eran todos brillantes, de todas partes del mundo, venían de 50 países distintos. Los temas que se estaban conversando, esto fue el año 2012, son temas que hoy día están en agenda. O sea, Claro. entonces, el tema de la inteligencia artificial, de la robótica, de cómo iba a impactar el empleo, la automatización y todo eso que hoy día estamos viendo y que eran como prácticamente imposibles en esa época, están pasando. Entonces, yo dije, esto como que es muy potente y nadie está hablando en América Latina de estos temas. Hay que bajarlos y hay que aterrizarlos y hay que sensibilizar a quienes toman las decisiones, porque si no vamos a quedar muy atrás del desarrollo. Entonces ahí fue donde, como Singularity estaba todavía como recién partiendo, hablé con los directivos y dije, traigamos esta visión a América Latina, y yo lo hago. Pero no es como que a mí en Singularity me hayan dado una mochila de dinero y vaya y abra puertas. No, señor, tuve que levantar las lucas. O sea,
cuando tuve que levantar como $2 millones para hacer que toda esta información de alto nivel que había de Silicon Valley aterrizara a Chile. Entonces desarrollé una serie de cumbres de innovación, programas de innovación para altos directivos, pero toda la gente creía que era como por arte de magia esta cuestión que pasaba, que se movía, que si yo no. La cuestión... Claro, fue todo ahí ahí a puño, a peso, y energía y esfuerzo también tuyo como de liderar este proyecto y traerlo. Y también era como, me encontré con el machismo del ecosistema de innovación, o sea, también me tocó situaciones súper incómodas y súper complejas, y donde tuve que, en el fondo, plantarme, y acá en Chile, si tú eres como firme en tus planteamientos, frente a grupos que son, que están como frente a grupos que ya tienen su posicionamiento, es como que te tratan de sacar del juego, o sea, y entonces no fue fácil mover las cosas, la verdad. Me encontré con mucha subestimación en el camino, y donde en el fondo, si para un hombre es como la apuesta, acá yo tenía que estar constantemente demostrando hacia dónde estaba moviendo las cosas. Entonces, y meter ideas nuevas en un país tan conservador es súper difícil. Hoy día es obvio, o sea, de hecho la pandemia lo mostró, se aceleró, mucho más de un 10x todos los procesos de transformación digital. Todo el trabajo previo que nosotros hicimos para instalar a nivel de Estado, a nivel de ministerios, a nivel de distintos stakeholders del mundo público y privado, de izquierdas, de derechas, de todos los sectores, para que esas ideas se instalaran con mucha fuerza, quedaron. Porque hoy día hay políticas públicas de inteligencia artificial, hay políticas públicas de ciberseguridad, y hay una serie de políticas públicas que en el fondo ha sido parte de todo este movimiento que empecé a generar en 2016, ¿cachai? ¿Y cómo empezaste a hacerlo? Porque también las mujeres en el rubro de la ciencia también es otro temazo, porque en el fondo también con la educación, o sea, ahí uno empieza a ver que han habido también diferencias de educación o también culturales y una serie de variables que van conjugando en este camino también de las mujeres llegar y tener como esto, como roles, tanto como en innovación, como en las ciencias, como y también en el paquete o en los desarrollos de carrera. O sea, lo que yo veo por lo menos es como que el desarrollo de carrera, claro, puede ser medio parejo, pero al momento que llega la maternidad, que genera como un cierto como quiebre, la carrera profesional de los hombres y de las mujeres toma ritmos distintos. No sé si tú eso también, o sea, ¿tú cómo lo ves? A ver, todo el ritmo depende del nivel de apoyo que tenga la mujer. Ya, si tú tienes una buena red de apoyo donde uno pueda delegar y planificar, está muy bien, pero también es un hecho, y hay estudios que demuestran de que la mujer, cuando toma la decisión de ser madre, sí hay una especie de retroceso en su carrera profesional, mientras que los hombres avanzan a nivel de salario y a nivel de posiciones, porque ese tiempo que la mujer sale del espacio laboral, hay otros que avanzan. Entonces, ahí creo que en el fondo es decisión de uno como mujer el tomar la decisión si quiere tomar esa pausa, por decirlo así, o buscar las formas para conducirse y mantenerse vigente, aunque hoy día también las organizaciones están tomando conciencia y esperan. Yo conozco casos de empresas, algunos laboratorios que han esperado a talentos poderosos que terminen su postnatal y las reinsertan y las ascienden laboralmente con excelentes resultados. Pero tiene que ver también con un diseño de estrategia de la mujer, o sea, si ella se plantea seguir creciendo en su carrera o desea llegar hasta un punto en su carrera, y eso es tremendamente válido. Y tiene que ser parte del escenario de toma de decisión.
O sea, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba haciendo la cumbre Singularity, la última, el 2019, presencial, yo estaba con 8 meses de embarazo, así guatona, moviéndome para todos lados, y nunca dejé de trabajar, o sea, hasta el último día yo trabajaba en la oficina y casi mi bebé nació en un Uber, porque de verdad, o sea, a las 3 de la mañana tuve que tomar Uber y casi nace ahí, pero es porque a mí me encanta lo que hago y vibro lo que hago y en el fondo esa energía me hace sentir rico. Y bueno, y él me acompaña a todo mi tema. Claro. Bueno, y hay que decir que también mientras estamos grabando este podcast, la Bárbara está de 33 semanas. Así que nada, le agradecemos un montón de fuera, que estés ahora con nosotros. Y bueno, tomando un poco el tema, ¿tú cómo sientes que en el fondo esto que estamos conversando también afecta a mujeres en la innovación? Porque yo también siento que en el fondo, en el ecosistema también de la innovación hay una dosis de ambición y de distintos factores que yo siento que cada vez las mujeres vamos ganando terreno, pero como decís tú, al final hace unos años era un y todavía, o sea, yo siento que vamos en el camino, pero ¿cómo potenciar el talento femenino dentro de eso, como en estos roles también estratégicos? Bueno, ese es un trabajo que vengo haciendo ya hace bastante tiempo, porque dije, o sea, que hayan 3 mujeres en un posgrado de innovación me parece como tan desnivelado la proporción. Dije, bueno, ¿cómo hacer para poder aterrizar esos conocimientos, hacerlos accesibles y que no todo el mundo tenga que hacer un viaje a Dinamarca, irse a Silicon Valley y pasar 10 años invirtiendo una bolsa de dinero para poder ganar esa experiencia, ¿no? En el fondo, en el 2017, consolidé un concurso de innovación que venía desarrollando desde el 2013. Entre el 2013 al 2017, desarrollaba una competencia de innovación para becar a mujeres a Singularity University y pudiesen pasar la misma experiencia que tuve yo allá. Gracias a la Fundación Mustaki, que fue nuestro partner en esa época. Y después consolidé el programa en una academia de innovación. Dije, pero ¿por qué hay que irse tan lejos y solamente una? Mejor, ¿por qué no le damos la oportunidad a que muchas aprendan las metodologías de innovación, aprendan de transformación digital, aprendan sobre estas nuevas formas de ser y de conducirse como líderes y empiecen a perder el miedo a tener visibilidad y a ampliar su punto de vista? Y así fue como empezó este semillero de mujeres líderes, que además no es que solamente sea un semillero, porque muchas después de que han pasado por nuestro programa han sido premiadas como mujeres líderes. Entonces, es bonito ver como que ya no estamos hablando de pocas, sino que de muchas. O sea, de hecho, por nuestro programa han pasado más de 2.000 mujeres profesionales. O sea, han sido un súper semillero donde en el fondo les entregamos muchos conocimientos que las sacan de su zona de confort, las hacen cuestionarse las decisiones que toman, aprenden a sacar un proyecto de innovación en menos de 3 meses, ya sea porque quieren reinventarse o porque quieren hacer una transición desde el mundo corporativo al mundo del emprendimiento, porque quieren avanzar en su carrera profesional. Súper, sí. De hecho, justo eso te quería preguntar, pero en el fondo también vi que tienen postulaciones abiertas para esta academia, hay posibilidad de becas. ¿Qué se necesita porque en el fondo el podcast acá hay una gran cantidad de mujeres profesionales y emprendedoras que deben estar así, pero oye, ¿cómo me acerco? ¿Cómo puedo postular? Sí, mira, es súper simple. Nosotros buscamos a la mujer resiliente, a mujer que de alguna otra manera tenga una autoconciencia de que no es perfecta, de que ha tenido éxitos, ha tenido fracasos y frente a las caídas se ha parado. Como sea, pero se ha parado. Esa es la mentalidad que nosotros buscamos. Esa es la mentalidad de las mujeres profesionales, que son mujeres de carne y hueso. O sea, son mujeres de base profesional. Todas tienen, la mayoría, entre 33 para arriba, o sea, ya traen su experiencia profesional, vienen de distintos backgrounds, o sea, 50% de nuestras alumnas vienen del mundo STEM, ingeniería, ciencia,
pero el otro 50% viene del mundo de las ciencias sociales, de la psicología, del periodismo, de la arquitectura, del diseño. Y entonces hoy día también hemos mostrado que muchas innovaciones pueden venir de áreas que no son netamente científicas, sino que hoy día hay múltiples necesidades que estamos viviendo como sociedad en temas de educación, en temas de diversidad, en temas de inclusión, que no tienen que ver mucho con el estudio de la ingeniería o de la ciencia. Entonces, también hoy día hay oportunidades infinitas de innovar. Y entonces, estas mujeres, hay un proceso de postulación. Nosotros creo que lo más clave que tenemos dentro de nuestra academia es que hay un perfil Hair Global Impact, y hay un proceso de postulación donde tú postulas online en nuestro sitio web, hairglobalimpact.com, y vas pasando por etapas. Primero hay un formulario donde te hacen unas ciertas preguntas, después pasas por una entrevista para entender cuál es tu mentalidad. A nosotros nos interesa entender tu mentalidad, cómo tú te conduces frente al mundo. Y después hay todo un proceso, también hay algunas que necesitan becas o apoyo financiero y se da opciones. Entonces, según el nivel de ingresos que la persona tenga, se les otorga becas para participar en el programa. Entonces, en el fondo, el que tú generes más ingresos o menos ingresos no es prohibitivo tampoco. Claro. Qué bueno saberlo para todas ahí las que nos están escuchando, pero yo creo que sin duda es una tremenda oportunidad y las buenas oportunidades hay que aprovecharlas. Oye, y te quería preguntar, porque también sé que en el fondo tú mentoreas a un montón de mujeres que están en procesos de reinvención, que tal vez pueden llevar muchos años en el mundo corporativo y quieren dar un giro o en este mismo cuestionamiento del propósito. Me encantaría saber cuál es tu punto de vista y tú qué recomendarías a mujeres que están, y hombres también, que en el fondo están en esa búsqueda o en ese proceso en sus carreras. Mira, primero sería una irresponsabilidad de mi parte decir reinvéntate. Es como decir partamos de cero, ninguna posibilidad. O sea, creo que es súper importante cuando una persona está buscando caminos posibles, tener una estrategia detrás y hacerse una pregunta clave que es la siguiente: ¿dónde te gustaría estar en los próximos 2 o 3 años? Hoy día estamos viviendo una contingencia país y contingencia mundial compleja de mucha incertidumbre, muchos cambios que no están en nuestro control personal y que tienen que ver con cambios económicos, tecnológicos y políticos y sociales. Y por lo tanto, por mucho de que uno a veces sienta como me siento frustrado en mi trabajo, siento que no avanzo o no me estoy desarrollando lo suficiente, mi recomendación hoy día es que no renuncies, es que desarrolles una estrategia paralela, vayas construyendo un camino paralelo hasta que tú te definas dónde quieras estar. Cuando tú ya tengas claro dónde quieres estar y puedas tener un plan B que te dé una seguridad financiera y una seguridad personal, es ahí que uno puede arrojarse y renunciar. Muchas veces hay personas que nunca han vivido la necesidad o nunca han tenido nunca han vivido el desempleo, entonces no saben qué significa construir una rutina de cero. Y de pronto, de haber estado todo el día ocupada, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pasas a no tener rutina. Y de pronto, al principio sí, uno aprovecha, lo pasa súper bien, se conecta, pero de pronto entra el vacío, porque, oye, pucha, yo quería seguir este camino y no me resultó, y seguí este otro camino y no me resultó, y entonces empieza la frustración. Entonces, sí, mi recomendación es, si estás buscando hacer un giro profesional, tener un plan, y que ese plan lo vayas construyendo mientras estás dentro de la organización, no fuera de la organización, porque aparte cuando uno sale de la organización, como que pierde valor. Porque en el fondo los headhunters se pelean por los que están empleados, no por los que están desempleados, ¿me entiendes? Entonces, y así lamentablemente funciona la lógica. Hay mucho talento capaz, con mucha fuerza, con mucha experiencia,
pero que de alguna otra manera ya no son tan atractivos porque no están dentro del mercado laboral. Entonces, inmediatamente si tú quieres, por ejemplo, no, yo quiero emprender, bueno, pero experimenta antes de emprender, ensayo y error. Por eso yo hablaba de que yo me conduzco frente a la vida como desde la innovación, porque antes de tirarme con todo frente a un objetivo, si Vas explorando. exploras, validas, ensayas, ves si funciona, te das un giro, pruebas, y entender de que esto es ensayo y error hasta que funciona. Y de esa forma, de alguna otra manera, vas dando pasos firmes, con seguridad, y evitando también situaciones que a lo mejor uno después mira hacia atrás y dice, pucha, parece que me aceleré y tomé una decisión apresurada. Sí. Sí. Yo encuentro lo que me encanta también de lo que estás diciendo es la importancia de dar esos como pasos como exploratorios, como dices tú, si alguien quiere emprender o si le gusta un rubro, que haga o se vaya involucrando de alguna forma en el rubro, porque yo siento que también muchas cosas de afuera tienen su romanticismo y cuando uno está dentro, lo pierde o se da cuenta de otras cosas y te das cuenta, oye, esto tal vez no era, tal vez tenía más expectativas de lo que al final terminó siendo y tal vez lo que tenía no lo había valorado lo suficiente, entonces, o al revés, o no es esto, tengo que buscar otra cosa. Entonces, me encanta como ese approach que das tú, como de la importancia de ir haciendo como pasos exploratorios, ir como validando, ir aumentando el riesgo en la medida de que vas haciendo esta prueba y error de cierta forma. Es que, por ejemplo, los medios de comunicación de alguna otra manera proyectan el glamour del emprendimiento, pero en verdad emprender tiene cero glamour. O sea, de práctica tienes muchas responsabilidades, tienes que hacerte cargo de un equipo de trabajo, de que pagarle sus sueldos, de dejar felices a los clientes, y de alguna otra manera sí te permite administrar tu tiempo, perfecto, pero tienes muchas más responsabilidades que cualquier otro rol como persona que trabaja dentro de una organización. Entonces, de pronto uno dice, ay, no, yo quiero dedicarme a mi pasión. Ya, pero pongámosle forma a esa pasión, aterricemos esa pasión. ¿Qué necesita? Ya, necesita la materia prima, necesita cómo la llevo a la acción, cómo llego a mis clientes. O sea, he visto N emprendimientos que están tan focalizados en el producto que no se ocupan de desarrollar su red y a su primer cliente que le van a vender el producto. Entonces, finalmente muchos emprendimientos fallan porque en final desarrollan un producto precioso, pero que nadie compra porque no armaron la red de clientes. Claro. ¿Sí? Claro, el cliente en el centro o el foco. Sí. No, o sea, yo creo que de todas maneras lo que estáis diciendo es clave. Oye, Bárbara, y te iba a preguntar, porque ya sé que nos queda muy poco tiempo. Me imagino que en este camino también que tú has recorrido, también has tenido mentoras o mujeres que tú admiras profesionalmente, que también te han ido como inspirando. O sea, porque de repente hay mujeres que te inspiran, aunque uno las conozca o no las conozca. Pero en el fondo, sobre todo en este minuto que las mujeres nos estamos abriendo como de esta manera, como quiero decir como exponencialmente, que es lo que quiero que pase, pero en el fondo el ir teniendo referentes hacia arriba, sobre todo, yo creo que toma como más valor, toma un gran valor. Entonces me encantaría preguntarte por qué mujeres te inspiran, qué mujeres han marcado, o hombres también, pero quiénes han marcado de cierta forma de alguna forma el camino que tú has ido tomando y qué importancia ha tenido eso también en tu desarrollo personal y profesional. Cuando estaba viviendo en Silicon Valley, yo estuve viviendo intermitentemente en Silicon Valley entre el 2013 al 2019. Me rodeé de mujeres muy potentes, mentoras muy poderosas,
que de alguna otra manera me ampliaron mi punto de vista. Eran mujeres mucho más mayores que ya habían emprendido 3, 4, 5 veces. Una de ellas es Trish Costello, la fundadora de Portfolia, que es una de las plataformas de inversión de crowdfunding más poderosos para empresas lideradas por mujeres en el mundo. Y tuve la suerte de desarrollar una relación muy power con ella. La acompañé mucho en Silicon Valley en muchas cosas, ella también me apoyó mucho en otros proyectos, y una persona con una visión y tremendamente generosa, porque ella, por más de que tuviese una red muy power, que estuviera muy arriba, ella nunca perdió su espíritu de emprendedora, o sea, ella siempre se condujo como una emprendedora. Y eso para mí es súper inspirador, porque a veces uno puede estar arriba, otras veces puede estar abajo, pero siempre la esencia es la que se mantiene, y cómo tú te conduces frente a la vida, ¿no? No te conduces por el estatus, te conduces por hacer que las cosas pasen, por un sueño, por un propósito. Otra de las mujeres así que me ha mentoreado y que es preciosa es la... se me olvidó el nombre. La Joan Lyman. Joan Lyman es... ella también fue en mi época, como que yo estaba en mi despegue en Silicon Valley en el 2013. Es una mujer de origen indígena norteamericana que desarrolló una tecnología de ciberseguridad y la vendió a muchos millones de dólares a Dell Corporation. Y ella sí fue súper dura conmigo, o sea, era de las mentoras que te decía las cosas así, pero directas a la cara, sin filtro, y eso obviamente al principio uno lo hace sentir incómoda, pero después uno lo procesa en el camino y te va dejando lecciones muy poderosas, como una de las frases que ella siempre me marcaba era: no esperes lealtad de las personas, lo único que tú puedes hacerte cargo es que tú seas una mujer de honor. Sí, y al final, en el fondo lo que me plantean, no pongas toda la esperanza en los otros, sino que la única forma, lo único que tú puedes controlar es cómo tú te conduces a ti misma en tus proyectos, en tus negocios, en tus relaciones con las otras personas. Eso es lo único que podemos controlar. Oye, qué buena frase, o sea, la estoy anotando, de hecho, porque la verdad es que sabiduría pura en una frase. Y una pregunta, ¿cómo llegaste a tenerlas de mentoras? En el fondo, ¿las conocías? ¿Fueron profesoras? ¿O tú te acercaste a ellas? ¿O ellas? ¿Cómo es ese proceso también para que todas ahí aprendamos como de la búsqueda, o qué debería uno fijarse para buscar una mentora, o para que una mentora te encuentre, o para generar una relación de ese tipo? Yo las busqué. ¿En qué sentido? En el 2013 estaba mirando modelos para, de alguna otra manera, poder integrar a mujeres en la economía de la innovación digital, y veía que las mujeres profesionales en Chile están muy desconectadas de este mundo. Y busqué aliados y desarrollé programas de innovación y transformación digital en Silicon Valley para mujeres líderes. Y entonces participaron en esa época muchas de las mujeres que hoy día están muy arriba acá en Chile, no sé, desde Fernanda Vicente, Pamela Gidi, Ale Mustarqui, les mostré cómo estaba funcionando todo el ecosistema de innovación Silicon Valley. Y entonces yo, mientras estaba allá, empecé a contactar a todas estas mujeres que lideraban fondos de inversión, startups, que estaban, de alguna otra manera empecé a trabajar mucho en networking. O sea, una de las cosas que tengo mucha habilidad, es como así, como alguien es muy bueno para tallar madera, yo tengo una habilidad muy, no sé, que la he trabajado con el tiempo, de crear redes de colaboración internacional. Y entonces desarrollé todo este networking para que de alguna otra manera brindaran una perspectiva poderosa también a las mujeres chilenas. Y entonces, de esa forma yo podía contagiar con esta visión de futuro a muchas. O sea, en todo 2013, han pasado 9 años, y de alguna otra manera ir sembrando una semilla en la cabeza de cada una de ellas,
para que pudiesen también ir abriendo puertas a otras personas. Es que yo creo, sabéis que tú me lo vais diciendo y como que uno no se da cuenta todo lo que ha aumentado y también como la tecnología, porque a mí me pasa, yo hice el 2013 un máster en innovación en Barcelona y cuando volví en 2014, bueno, aprendiendo herramientas de design thinking, y como que yo dije, yo necesito, pues yo estudié comercial, después hice un minor en psicología y dije, esto yo necesito como transmitirlo de alguna forma. Y me acuerdo que fui a la Universidad del Desarrollo, fui a la Católica, como diciendo, oye, esto está afuera y trabajamos en proyecto en un hub como también como de startups que están haciendo como máquinas de impresión 3D de comida. A mí me tocó también trabajar con un proyecto en Telefónica, como para manejar los datos, para ofrecer como aplicación para el beneficio como del bienestar, como en el hub, como la parte como de innovación. Y llegué para acá y yo me topé puras puertas cerradas. O sea, yo partiendo que decía, no, esta innovación, no sé qué, ya. ¿Y qué? Y yo hablaba del design thinking y me miraban y dicen, no, pero eso no lo necesitamos acá. Como, y tú me estás contando que eso fue sí, todo lo que me estás contando fue el 2012, 2013. O sea, yo de verdad iba a participar en un programa, me acuerdo, con la del desarrollo, que iba a ser como el primer programa de Design Thinking. Me junté con el director de la escuela en ese momento, porque era de diseño, eh, y al final no se hizo el máster porque no hubo suficiente cupo, no se inscribió gente, era como ¿qué es eso? Y nada, como que ahora teniendo tu conversa, como que yo lo tenía como en una parte atrás en mi cabeza, y ahora que voy escuchando también todo lo que me cuentas, me acuerdo, y tú dices, ¿cómo pasó hace 10 años? Y tampoco es tanto, o sea, menos de 10 años, 7, 8 años, y como que la aceleración yo siento que hemos estado viviendo acá, o sea, hemos tenido que aprender como muy rápido, como, pero claro, el mundo afuera también sigue avanzando mucho, entonces el cómo también nosotros ir como teniendo como lo que habláis tú, la mentalidad de emprendedor, la mentalidad como de apertura también a nuevas ideas, a nuevas formas de hacer las cosas, como atrevernos a arriesgarnos. Yo siento que eso es algo que también como como culturalmente somos más adversos al riesgo. No sé si tú tienes la misma impresión. Yo creo que muchas veces uno es averso al riesgo porque te meten ideas que no son tuyas y te dicen, ay, pero ¿para qué lo vas a hacer si no te va a resultar? Es como que de pronto uno tiene que escuchar a las personas que han logrado algo, no a aquellas personas que no han logrado algo, que han estado ahí, que se han mantenido. Entonces uno tiene que poner oreja a quién quiere escuchar, a aquella persona que se arriesgó y dio el paso, o aquella persona que se quedó estancada. Entonces, en el fondo ahí es donde hay una frase muy poderosa que no me acuerdo quién la dijo, pero que uno finalmente es el resultado de las 5 personas con las cuales tú interactúas. Te juntas con mucha gente pesimista que te va a tirar siempre las ideas hacia abajo, o sea, el resultado probablemente es que no te arriesgues. Pero claro, si hay personas que te dicen, sí, dale, confía en ti, confía en tus capacidades, busquemos la forma de llegar, de construir ese camino para llegar allá, te vas a encontrar con personas positivas que van a estar como soportando tu viaje en el camino, ¿no? Entonces también es muy importante escoger con quién uno quiere compartir su tiempo, compartir su energía y sus ideas. Eso es clave. Es clave, clave, clave. Oye, no puedo creer que ya se nos está yendo el tiempo, pero siento que ha sido como una tremenda conversación. Me siento muy afortunada de también ahí poder tener como todo este conocimiento y aprender de la experiencia tuya. Y me encantaría que, si pudieras decirnos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar, para todos los que están escuchando. Bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, Bárbara Singular, o en LinkedIn, Bárbara Silva Troncoso. Ahí también siempre intento responder los mensajes, así que... Y también, bueno, en Her Global Impact.
Y bueno, para unos tips o algo así como para abrochar la conversa. Sí, bueno, qué bueno, porque yo te juro que mirá, yo decía, se tiene que ir en 5 minutos, pero yo decía, ¿cómo no nos vamos a quedar con cómo no le voy a preguntar los tips? Me encantaría que pudieras transmitir y dar como tips que también te gustaría que te hubiesen dado a ti tal vez más joven, o qué le dirías tú, o sea, más que más joven, como años atrás, o qué te gustaría, qué consejos podrías darles como mujeres que están en que quieren fortalecer su vida profesional y están en la búsqueda de mentores o de estos grupos que te nutren, como comentabas tú. Buscar a un mentor o mentora para la etapa en que estoy viviendo. O sea, creo que es súper importante el poder rodearse de personas más inteligentes y con más experiencia que te brinden una perspectiva y te abran el mundo. Segundo, trabajar mucho la autoconciencia, es decir, estar como constantemente mirándose a una misma y quererse y abrazarse con sus fortalezas y brechas. Y entender que esas brechas son oportunidades de mejora, y también en ese aspecto, si son brechas técnicas, invertir en su aprendizaje. Creo que el aprendizaje, el conocimiento hoy día es infinito, está a un clic de distancia a través de la web. Si nos conducimos, creo que la curiosidad es importantísimo porque nos permite abrir oportunidades y mundos. Importante salir a crear redes o vincularse con comunidades positivas, con comunidades que te tiren hacia adelante. La colaboración hoy día más que nunca lo hemos visto en las mujeres profesionales, en las mujeres que son madres, pero sin duda alguna tenemos que nutrir nuestras redes profesionales para avanzar más rápido en nuestra carrera. Buscar sponsors también, sponsors que nos abran las puertas, personas que de alguna otra manera te van a introducir a otro y te brindan una oportunidad, personas que van a hablar bien de ti en situaciones complejas, personas que te van a dar ánimo cuando las cosas no están resultando. Creo que hay que rodearse de gente que te permita hacer un trampolín en tu carrera de forma positiva. Y que no sea como el pituto, no, todo lo contrario, sino que personas que de alguna u otra manera ven en ti un talento especial, ven una capacidad y que de alguna u otra manera se la van a jugar para que tú seas exitosa. O sea, no sé, se me llegaron a poner los pelos de punta. O sea, creo que imposibles mejores consejos para todos los que estén escuchando. Y te agradezco, Bárbara, un montón el que hayas podido estar hoy día con nosotros y dando todo como este potente mensaje de inspiración. Así que te agradezco mucho, mucho y nos estamos viendo. Un abrazo muy, muy grande. Ale, te felicito por tu programa, por generar conversaciones inspiradoras y de alguna otra manera también es generar esta inteligencia colectiva que hace tan bien a Chile. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo muy, muy grande. Bye, bye. Bye, bye, que estés bien. Igualmente, chao, chao. Gracias por ser parte de Confía en tu Poder. Espero me acompañes en el próximo capítulo y recuerda que si te gustó este podcast puedes activar las notificaciones para que no te lo pierdas.